Las opiniones, comentarios y juicios expresados en el programa que escucharás a continuación son responsabilidad del presentador y sus entrevistados, por lo que no representan la posición de la emisora de la Universidad CES, ni mucho menos de las organizaciones con las que ellos están vinculados. Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Cordial saludo a todos los oyentes que nos acompañan hoy en Voces del Derecho, proyecto realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES, facultad que se encuentra en proceso de acreditación de alta calidad, así como por su emisora en Internet, CES Radio. Mi nombre es José David Arenas, docente de la universidad, y es un placer compartir este espacio con ustedes, en un programa en el que presentaremos pensamientos y resultados de investigaciones sobre problemas jurídicos. Voces del Derecho se transmite por CES Radio y no sería viable su realización sin la valiosa ayuda de la Oficina de Proyección Corporativa de la Universidad, por lo que agradecemos especialmente a David Bentan, analista. Si desean escuchar el programa fuera de la hora indicada, ingresen a los archivos de audio que están alojados en la página de la emisora radio.ces.edu.co. Recuerdo a todos nuestros oyentes que a través de las redes sociales también pueden participar en nuestro programa. En Facebook pueden buscarnos como CES Radio y en Twitter seguir la cuenta @CES_radio, en espacios en los cuales podemos sugerir temáticas y participar en el tema del día. Las opiniones expresadas son enteramente personales de los invitados, así como de su entrevistador, y no constituyen línea institucional de la Universidad CES o de las empresas a las que se encuentran vinculados los invitados. El día de hoy abordaremos la temática de los protocolos de familia. Y para eso tenemos como invitado al doctor Guillermo Carmona Molano. El doctor Guillermo es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Pontificia Bolivariana, aspirante a Magíster en Derecho Privado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Fue gerente del Banco Occidente, su sucursal principal, durante 13 años. Fue miembro de la Junta Directiva del Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA y es director de Carmona Abogados y Profesionales Asociados SAS. Doctor Carmona, bienvenido. Muchas gracias y agradezco la invitación que me formulan para compartir con ustedes aquí temas del derecho tan importantes como los que tienen que ver con el protocolo de familia. Doctor Carmona, antes que nada, para la audiencia quisiera que usted le explicara qué es un protocolo de familia. El protocolo de familia es un valioso instrumento que permite hacer una adecuada planeación e interlocución entre los conceptos de familia, empresa y patrimonio. Yo diría que es la institución más valiosa que existe en el mundo subdesarrollado y en el desarrollado para afrontar las peripecias propias de las dificultades que tienen las empresas de familia en todo el mundo. Porque todos los protocolos de familia realmente se constituyen en una herramienta esencial, absolutamente indispensable para poder proyectar empresas de familia viables, rentables, sustentables y sostenibles. Ya que usted menciona la conexión o la interconexión familia, empresa y patrimonio, quisiera que le contara a los oyentes de qué manera, procedimentalmente hablando, se lleva a cabo la construcción de este proyecto tomando en cuenta esos ejes familia, empresa, patrimonio. Una de las principales dificultades, digamos, de los protocolos de familia es que tiene unos requerimientos importantes en materia de interdisciplinariedad. Para hacer esa adecuada articulación entre familia, empresa, patrimonio, indudablemente que la construcción implica quienes participan en esa elaboración de protocolos de familia. Necesitan tener unos conocimientos realmente básicos, y yo diría que
completamente necesarios sobre lo que es la realidad de la familia, la evolución de la familia, lo que son las empresas, tener la capacidad de leer cuáles son realmente los requerimientos de las empresas y además tener una visión clara de lo que proyectan los desarrollos empresariales a través de la formación de los patrimonios familiares. En la medida en que se tengan claro esos vectores tan importantes, pues se puede construir un protocolo de familia que implica pues realmente una socialización inicial, una catequización de los principales actores para entender claramente cuáles son los objetivos, cuáles son los puntos susceptibles de regularse para que esa relación familia-empresa-patrimonio sea sólida y pueda tener la suficiente fuerza coercitiva y práctica para que saque las empresas desde el punto de vista de su misión esencial, que es generar riqueza, generar empleo y generar desarrollo. Usted tiene experiencia en la construcción de protocolos de familia, por lo que le preguntaría qué principales obstáculos ha encontrado usted en su ejercicio construyendo protocolos de familia. ¿Qué situaciones se le han presentado como problemáticas, como, digámoslo, traspiés en ese camino, y cómo las ha superado? Es una pregunta muy, muy útil porque yo diría que si hay algo afín a los protocolos de familia es la sucesión de frustraciones y obstáculos permanentes que se presentan en la vida de estas empresas de familia. Primero, no me cabe la menor duda que el principal obstáculo es cuando no hay suficiente concientización de este instrumento. ¿Para qué sirve? Mucho una tendencia desafortunadamente en el derecho a hacer un poco de cosas porque les parece la moda o porque otros tienen la figura o tienen similar experiencia y no hay una suficiente instrucción previa a quienes van a intervenir en la suscripción y en la discusión del protocolo de familia. Entonces uno se encuentra que el principal problema, el principal obstáculo más importante es la falta de interiorización, la falta de conciencia, la falta de claridad. Y desafortunadamente siempre se ha dicho que cuando hay una buena interlocución entre familia y empresa, necesariamente aparecen cualquier cantidad de problemas. Todos sabemos que el 95% de las empresas son empresas familiares. Y los protocolos de familia, hay estadísticas que apuntan a que los protocolos de familia tienen una eficacia aproximadamente del 10%. Quedan en las bibliotecas, quedan en los escritorios, quedan en los nocheros y finalmente no hay una disposición a hacerlos valer. Muchos los toman como catálogos de buenas intenciones, como que no tienen la suficiente fuerza legal vinculante. Y a mí me parece que lo más importante es que, y que lo ve uno permanentemente, es que cuando estos protocolos de familia la gente cree que son del interés de estas empresas familiares donde el gran gestor del patrimonio ya tiene sus 70, 80, 90 años y está de salida y se les ocurre que es el momento preciso para hablar de relevos generacionales, para hablar de planes sucesorales. Y generalmente este líder, este gestor de familia, ya está cansado, está en otra idea distinta, no tiene la misma vitalidad y deja esto en manos de las generaciones que le siguen y no hay esa cultura de la legalidad, no hay esa cultura de entender la figura y de darle la aplicación que se requiere. Entonces, siempre he creído que el protocolo de familia debería ser una institución para fomentar
entre familias jóvenes. Yo creo que el mejor homenaje que le podríamos hacer a la generación de empleo, a la construcción de riqueza, a la sostenibilidad de las empresas familiares, es propender porque el protocolo de familia se regule en Colombia, porque el protocolo de familia llegue a las familias más jóvenes, sea una figura más familiar, más cercana a la realidad de los colombianos y de todos los que estamos en este planeta Tierra. No me cabe la menor duda que en medio de las tempestades que hay por temas de valores en las empresas de familia, la destrucción permanente de empleo, de riqueza, la desindustrialización, no me cabe la menor duda que el protocolo de familia está llamado a ser, permítame en términos futbolísticos, el 10 de las empresas familiares. No me cabe la menor duda que juegan un rol fundamental y que no es apreciado o por desconocimiento o por docentes o por investigadores o por los expertos en todos estos temas de familia. A mí me parece que hay un faltante y hay un riesgo enorme. Los gobiernos deben de prestarle más atención a estos temas y yo creo que no le prestan la suficiente atención, no porque no entienden el tema o no tienen la suficiente claridad sobre las implicaciones y las connotaciones sociales y económicas. Desde el punto de vista jurídico, y dado que usted nos menciona que muchos lo toman como un catálogo de buenas intenciones, ¿cómo, como abogado que ustedes identificaría la naturaleza de un protocolo de familia? ¿Tiene algún valor contractual? ¿Puede eventualmente hacerse cumplir? ¿Tiene algún valor para reformar o para interpretar unos estatutos sociales, por ejemplo? Yo diría que el mejor referente ante la ignominación y la falta de agallas del legislador colombiano, que se preocupa de otras nimiedades y que no se ha ocupado directamente de los protocolos de familia. No me cabe la menor duda que el principio cardinal de la autonomía de la voluntad juega un papel rector. La Carta Política tiene su expresión clara en el artículo 16 de la Constitución. Y me parece que si uno va al mismo Código Civil, artículos 1494 y siguientes, y mira realmente el tema de las referencias importantes que se hacen a nivel de familia en los artículos 5, 42, 44 de la Constitución, a los temas empresariales y económicos en los 333 y 334 de la Carta Política. Por supuesto que en la medida en que uno se acuerde del artículo 1502 del Código Civil, en materia de capacidad, en materia de objeto y causa lícita, pues, existen todas las posibilidades. Las críticas a mí me parecen realmente pues sin ningún fundamento de creer que pueda volverse en un catálogo de buenas intenciones, no, dependiendo cómo se elaboren los documentos y en la manera como se estructuren, pero para mí tiene toda la posibilidad, no solamente con sustento en el ordenamiento jurídico colombiano, sino en el derecho internacional privado y en casi todas las fuentes del derecho. Yo creo que tiene un buen auxilio para que estos protocolos de familia puedan cumplir el papel. Ahora, usted tocaba el tema de los estatutos, que no necesariamente uno tendría que incluir protocolo de familia dentro de los estatutos sociales. Es una buena opción. Lo que pasa es que, como generalmente en los protocolos de familia hay una regulación y hay unas convenciones y unos acuerdos que uno podría pensar que son de naturaleza privada, incorporarlos en los estatutos sociales al rompe generarían alguna dificultad, sobre todo en ciertos protocolos de familia.
pero usted podría perfectamente incluirlos en los protocolos de familia si puede salvar ese tema de privacidad y de algunas cosas que no trascienden, no pueden trascender pues al conocimiento general de quien quiera hacer la consulta de esos estatutos. Pero también, sin incorporarlo en los estatutos sociales, perfectamente usted puede estructurar un protocolo con toda la fuerza legal vinculante y además con contragarantías para hacer visible esa capacidad de coerción y de exigibilidad que tengan los acuerdos que por cualquier circunstancia incumplen quienes los suscriben. De manera que a mí me parece sin ningún fundamento, pues claro que si hay algunos protocolos de familia que realmente sí carecen de toda fuerza legal y entonces ya depende de la elaboración, pero yo creo que no, que hay todas las facilidades para lograr unas figuras exitosas y sólidas. De acuerdo a lo que usted dice, doctor, entonces podríamos identificarlo como una especie de instrumento paraestatutario, como una suerte de acuerdo de accionistas o de socios paralelo a los estatutos. Usted bien lo describe, digamos que es una especie de una de las modalidades de los acuerdos de accionistas que puede ser en un momento dado, no necesariamente tiene que integrar a todos los accionistas. Generalmente se hace esa conexión ahí, familia y empresa, y los protocolos de familia generalmente están suscritos por aquellos integrantes de la familia que hacen parte de la estructura accionaria de las empresas o de la estructura de cuotas sociales, según el tipo de sociedad, pero no necesariamente. Ahí puede haber perfectamente la posibilidad de estructurar protocolos de familia donde los miembros del protocolo de familia no necesariamente sean todos partícipes de la estructura accionaria. Es más, siempre se ha creído que el protocolo de familia tiene plena vigencia cuando están integrados los dos elementos, una familia y una empresa propia de esa familia. Yo diría que nada obsta para que se piense también en la posibilidad de hacer protocolos de familia donde no necesariamente haya intereses económicos ni intereses empresariales. Es que es tan profundo el rol que cumplen los protocolos de familia que usted también podría perfectamente estructurar un protocolo de familia en base a otros bienes morales, a otros bienes culturales, a otros bienes internos que podrían producir otro tipo de riquezas, no riquezas económicas, pero riquezas morales, riquezas éticas, riquezas de perdurabilidad de las familias en sociedades decadentes como las que estamos recibiendo en este siglo. Entonces, yo lo único que pienso permanentemente es que el legislador colombiano, los principales poderes públicos y privados, están absolutamente quedados, absolutamente rezagados frente a una institución del vigor, de las características y del gran impacto social, moral, económico que tienen los protocolos de familia. No hay derecho a que el legislador no se haya ocupado de manera expresa de empezar a regular una de las instituciones más valiosas con que cuentan las empresas de familia. Doctor, usted ha participado mucho de la experiencia de construcción de protocolos, pero quisiera saber algo sobre la experiencia que usted haya tenido, conozca, por supuesto sin revelar casos específicos, sino circunstancias de rompimientos de los pactos que dan los protocolos, o de incumplimiento, o de reclamaciones mutuas entre quienes hacen parte de un grupo familiar y estiman que la materia de esos acuerdos ha sido violada. ¿Cómo se desatan esos conflictos?
realmente son el pan de cada día, pues de que hay que entender primero que la convivencia entre los estatutos sociales y los acuerdos de accionistas o los paraestatutos de que hablábamos ahora, o los planes de negocios o planes estratégicos, todos estos elementos tan importantes de cualquier empresa familiar, esa convivencia no es una convivencia armónica, pacífica. Uno encuentra en las empresas que uno no sabe para ellos qué es primero, si el protocolo de familia o si los estatutos sociales o si los planes estratégicos o planes de negocios. Hay una dispersión precisamente por la falta de conocimientos en esto, pero es permanente lo que pasa y la discusión. Tengo un tema precisamente muy reciente en la ciudad de Manizales, donde uno de los accionistas minoritarios no fue incluido en el protocolo de familia. No fue incluido porque él no aprobó el protocolo de familia, pero la empresa aprobó una serie de beneficios para quienes suscriban el protocolo de familia. Para mí eso corresponde ni más ni menos a la famosa opresión de las mayorías. Yo creo que uno en la regulación de esos fondos, la utilización de esos fondos, yo no puedo, porque es contrario a la Constitución y a la ley, constreñir a uno de los accionistas a que si no suscribe el protocolo de familia, usted va a tener dificultades desde el punto de vista que los beneficios en materia de una serie de programas de tipo educativo, de préstamos, de unos beneficios ahí anuales, unas primas especiales, yo no lo puedo excluir a usted. Entonces, esos problemas se presentan no solamente con quienes firman los protocolos de familia, que a veces se sienten que no están cumpliendo con lo que se previó, sino aún con los que no firman los protocolos de familia. Uno de los temas muy recurrentes es que en los protocolos de familia, por ejemplo, se regulan temas como el de la empleabilidad, temas como el de créditos a familiares, temas relacionados como los relevos generacionales. De todos esos y de otras familias y especies, permanentemente uno tiene que recibir las reclamaciones de quienes sienten que no se está cumpliendo. Entonces viene ya la discusión normal, pero un minutico, es que nosotros no tenemos suficientes fondos en la empresa para cumplir con esa obligación del protocolo de familia. Entonces, si usted tiene eso bien regulado, no va a tener ninguna dificultad, porque eso se le vuelve una obligación de la que no se puede desprender la empresa. Ustedes saben que las obligaciones de dar, de hacer o de no hacer no se pueden eludir pues tan fácilmente en la medida en que los documentos queden bien elaborados y bien soportados y bien garantizados. Entonces, yo me he encontrado con consultas que me hacen sobre protocolos de familia donde yo no he participado y donde quizás muchos de esos suscriptores de protocolo de familia quedan a merced y a voluntad de que se cumplan unas especies de obligaciones morales y punto. Pero también me he encontrado con circunstancias donde la empresa cumple, y primero porque hay unas obligaciones claras, expresas, exigibles. Segundo, porque hay unas garantías y unas contragarantías, y es simplemente la formulación de las reclamaciones. Eso generalmente se arranca a partir de una reclamación que le presentan al Consejo de Familia. El Consejo de Familia no la atiende, consultan al asesor o al consultor en estas materias,
revisa el protocolo, revisa los estatutos, que es la mirada necesaria, protocolo de familia, estatutos sociales, la ley colombiana, y si está bien estructurado el protocolo de familia, no hay manera de esquivar las obligaciones que se contraen a través de los protocolos de familia. Mira que eso sí es una reclamación muy, muy permanente y es por lo mismo que si tú me preguntas cuál es el problema principal, el obstáculo, como ahora me lo mencionas, pues es ese, la falta de concientización, de catequización. Yo creo que lo primero que tiene que hacer uno, como cuando uno se ocupa de cualquier tema de carácter neural importante, es esa socialización, esa catequización, esa primera etapa de motivación, de interiorización. Yo creo que es la más importante en cualquier empresa familia, como una sociedad cuando van a introducir algún cambio a través del legislador, alguna reforma importante, digamos, van a establecer una reforma a la justicia. Esas reformas a la justicia no tendrán mucha prosperidad, mucha eficacia si previamente a la sociedad colombiana no se le catequiza, no se le orienta, no se hacen unos ejercicios pedagógicos para entender cuál es la labor de los colombianos cuando acuden a la administración de justicia, cuáles deberían ser sus deberes principales y cómo deben comportarse los jueces y cómo debe comportarse la sociedad en general. Entonces el protocolo y para hacer esa catequización se hace más difícil por la complejidad, porque quien sea consultor o asesor en estas materias tiene que tener un muy buen conocimiento de lo que es una empresa y cómo nace una empresa, cómo se desarrolla una empresa. El cuadrante que hablaba ahora de viabilidad, rentabilidad, sustentabilidad y sostenibilidad, si no se tiene ese conocimiento, es un camino más empedrado, de manera que pues hombre, a través de este medio una invitación muy especial a que se estudie en las facultades de Derecho, en los gremios empresariales, en todas las organizaciones que tienen que ver con los temas de familia, que se estudie esta figura que tiene tanta importancia para todos. Doctor, ya que usted menciona un cuerpo en concreto, nos mencionó en anterior respuesta el Consejo de Familia, por ejemplo, y dada la posibilidad que existe en el marco de la autonomía privada de que se creen una especie de órganos colegiales en la familia, al menos cuerpos o sistemas de toma de decisiones, me surgen dudas si se están dando ya incluso disputas en la forma en que se toman decisiones de manera compuesta por los miembros de la familia. Si, por ejemplo, crean un consejo de familia, está dándose lugar a que se den situaciones como impugnar las decisiones de ese mismo consejo, si no se integra bien o no se toma la decisión tomando en cuenta partícipes, porque digamos lo que toma cierta lógica como de una especie, me disculpa el abuso de la palabra, como de organismo paralelo a la sociedad o simultáneo, cuando es el caso de una sociedad o una empresa, y me preocupa cómo afectaría eso, por ejemplo, una toma de decisiones ya de forma indirecta en una sociedad. Si se podría llegar a una especie de metaimpugnación de decisiones en una sociedad, impugnando la decisión, por ejemplo, de un cuerpo como un consejo de familia. Si, digamos, no se tomó en cuenta participar a un miembro muy importante y no se le citó y se tomó la decisión sin él, o si no la tomó el número suficiente de miembros, etcétera. ¿Has llegado a escuchar de ese tipo de disputas en este marco de asuntos? Claro, ¿no? Y realmente usted, doctor, enriquece esta charla con sus curiosidades, que no son infrecuentes de parte suya en todos estos temas del derecho y todos estos temas tan dinámicos. Y lo que usted dice es cierto. Yo recuerdo que en la universidad siempre nos decían que el derecho era conducta, norma y valor. Los que a veces nos refugiamos en algunos filósofos y pensadores, terminamos pensando que aparte de conducta, norma y valor, el derecho es lógica,
conducta, norma y valor. Y mire que su raciocinio lógico sobre estos temas lo hacen a uno pensar en la trascendencia de por ejemplo, de esos consejos de familia y de cualquier organismo que se cree paralelo al de las sociedades. Uno de los objetivos importantes de los protocolos de familia es realmente hacer una adecuada separación de los temas familiares y empresariales. Las empresas los protocolos de familia no pueden seguir siendo también la caja menor ni la caja mayor de las empresas, ni las empresas de familia se pueden meter en la cocina de las familias. Hay que haber una separación muy profesional, muy clara. Se necesita esa armonía y se necesita esa convivencia pacífica entre la familia, la empresa y el patrimonio, pero los linderos, los mojones, tienen que colocarse de una manera clara, de una manera inteligible, de una manera que no permita ese tipo de confusión. No puede el Consejo de Familia terminar tomando decisiones contrarias a las que toma una asamblea de accionistas o a las que toma la junta directiva de una empresa. No, yo creo que los roles, las funciones, tienen que ser muy, muy, muy bien delimitadas. El Consejo de Familia, pues, es de todas maneras una creación que es importante para manejar esos asuntos familiares y para evitar que haya ese involucramiento con los temas societarios. Yo creo que tiene que haber una separación clara. Y digamos la categoría de esos consejos de familia, la capacidad de producir decisiones que trasciendan al derecho depende de la misma manera como se estructuren los protocolos de familia. Y si eso se hace una adecuada regulación, una adecuada estructuración, no me cabe la menor duda que tanto el Consejo de Familia como las juntas directivas, como las asambleas, pues juegan un papel importante, pero con unos límites muy claros y unos límites que precisamente son límites inspiradores de la salud de instituciones tan importantes como los consejos de familia, las juntas directivas, las asambleas, los estatutos sociales. Ahí tiene que, eso no puede ser, el Consejo de Familia no puede empezar a tomar decisiones que les pertenecen a las juntas directivas o a las asambleas, no, ni tampoco las empresas pueden invadir las familias, no, son separaciones. Lo que pasa es que la realidad es que son las empresas familiares, pues necesariamente tienen esa conexión y uno se pone a pensar, por ejemplo, las dificultades enormes que tienen los gerentes para manejar empresas familiares respecto a las que tienen para manejar empresas que no son familiares. Para mí las dificultades son mayores para los gerentes de empresas familiares, porque si no es una empresa familiar, uno tiene simplemente unos estatutos y tiene una carta de navegación y tiene unas directrices y unas políticas que le trazan a las juntas directivas y en las asambleas y punto. Y en cambio en las empresas familiares no bastan los estatutos, no bastan las políticas de las juntas directivas, de las asambleas de accionistas o asambleas de socios, sino que también el gerente tiene que hacer realmente malabares para poder también interpretar y administrar correctamente esos intereses familiares, que son los que muchas veces rompen con la homogeneidad en el manejo de las empresas, porque hay enormes dificultades con los gerentes de empresas de familias, que son familiares y no son externos, porque ahí tendría uno que pensar como si la manejan los mismos familiares o la manejan externos. Carvajal
usted sabe que ha hecho un avance significativo. Ha pasado por todas las experiencias, manejando con miembros de la familia Carvajal una organización tan poderosa como la que tienen, pero también lo ha hecho con externos. Y los resultados, evidentemente, han sido superiores cuando lo manejan con externos a cuando lo manejan con los mismos familiares. Uno tiene el caso ahí doméstico permanente del gerente de empresa familiar, que es un familiar y que llega a trabajar a las 10 de la mañana o a las 11 o no va a trabajar. Y uno se encuentra con los gerentes de empresas familiares que enganchan a las personas que no tienen los perfiles, no tienen los requisitos de los cargos, que ellos mismos no tienen los perfiles y los requisitos, pero una tía, un tío influyente, un hermano, los impusieron. Entonces, yo le aconsejo a los muchachos que están formando que ojalá se apasionen con la parte de familia. Yo diría que realmente ahí hay una mole muy grande para estudiar, para pensar, yo creo que muchas generaciones se deleitarían especializándose y aproximándose a temas tan apasionantes como las empresas de familia, donde uno necesariamente tendría que pasarse por todo el Código Civil, por todo el Código de Comercio, por el Estatuto Tributario, por el régimen societario, por la Constitución de Colombia. Casi que todo el ordenamiento jurídico le exige a uno de tenerlo presente al momento de resolver y de pensar en todos estos temas. Bueno, que ese es un tema bastante interesante en el que tenemos unos desafíos enormes y espero que podamos avanzar en todo eso. Bueno, doctor, quisiera que siguiéramos hablando del tema, pero ya se nos acabó muy rápido el tiempo. Quisiera entonces que concluyéramos y para el efecto me quedo con muchas preguntas por hacerle. Es un tema supremamente interesante, pero como para cerrar el programa me gustaría una opinión suya sobre las habilidades que debe tener un abogado que piensa asesorar en este tipo de temas. ¿Cuál es la orientación, la vocación de ese abogado? ¿Cuál es el imaginario de derecho que tiene el abogado que actúa como asesor en protocolos de familia? ¿Cómo él actuar y comportarse en este tipo de asuntos? Me gustan las preguntas suyas, doctor José David, porque inquietan y aportan muchísimo. Mire, yo vengo hablando hace rato de los abogados del futuro. Los abogados del futuro tienen que ser humanistas, tienen que aprender a pensar, a entender la problemática de la sociedad, a entender los desafíos de la modernidad, lo que está pasando con la tecnología, lo que está pasando con la destrucción de la riqueza, lo que está pasando con la desindustrialización, lo que está pasando con las empresas de familia. Quien quiera meterse en estos menesteres, primero hay que felicitarlo porque es un campo que plantea muchos desafíos, muchas exigencias, y lo primero que tiene que hacer es conectarse con la realidad social y con la realidad societaria y empresarial de este país. Tiene que ser un investigador, tiene que ser una persona que estudie, que piense, que razone, que salte del marco teórico al campo pragmático, que se involucre realmente con lo que pasa en las empresas, que las ausculte, las olfatee, las sienta, genere pasión alrededor de temas tan importantes. La investigación, el estudio, la interdisciplinaridad que necesita, porque aquí no puede ser un abogado raso, no va a entender muchos fenómenos y muchas cosas. Tiene que ser un abogado que sienta el derecho, que ame el derecho profundamente, que entienda que tiene que estudiar el Código Civil colombiano, el Código de Comercio, el Estatuto Tributario, el régimen societario, el derecho laboral, el derecho penal, porque sí que les gusta el derecho penal a algunas empresas familiares.
por supuesto, la Constitución. Y además tiene que tener vínculos importantes con la administración de empresas, con la contaduría, con la economía, con la psicología. Yo diría que también con la sociología. Es un mundo de dimensiones complejas y anchas, y me parece que eso tiene que hacer el abogado que quiera meterse en esto, tiene que sentarse a pensar, a entender el océano de oportunidades que tiene, la posibilidad de ayudar en el medio de un país con tantas complicaciones, con severos problemas estructurales, con daño sistémico, con una septicemia como la que tiene el país, donde la justicia y las instituciones vienen siendo severamente cuestionadas por los colombianos. Una manera de poder avanzar de manera trascendente es ocuparse de lo que pasa con las empresas de familia y pensar qué es lo que hacen, qué es lo que producen. Generan empleo, generan ingresos, generan estabilidad social, política y económica. Y ahí hay realmente un mar de producciones que el abogado no puede sustraerse de lo que significan estas empresas y la necesidad de acudir a su auxilio y deleitarse, porque es realmente una pasión y que desborda la imaginación de cualquier abogado, lo que uno se encuentra en el par de familia. Entonces yo creo que lo que uno se encuentra en el par de familia no se lo encuentra en las empresas que no son de familia. Yo creo que aquí hay realmente unas posibilidades enormes de crecer y sobre todo de aportar y de cumplir con los deberes que le imponen a todos los colombianos la Constitución y la ley. Bueno, doctor Carmona, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en el programa y esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Muchas gracias, José David, y muy a la orden siempre para compartir con ustedes temas tan apasionantes como el que tuvimos hoy sobre la empresa de familia y los protocolos de familia. Nos vemos en una próxima edición de Voces del Derecho. Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Si te perdiste alguna de las emisiones en línea de esta semana, puedes escucharlas una vez más en nuestra programación, el domingo o en nuestros archivos de audio ingresando a nuestro sitio web radio.ces.edu.co.